que en tu mente piensas que por vender mejor precio te van a comprar más a ti. O sea, no necesitas tener el dinero en ese momento, porque al final del día creo que muchos nos ilusionamos cuando pensamos en un negocio y siempre pensamos en grande. O sea, tú ya te viste dueño de la empresa, o sea, tus empleados, ¿no? Y todo el local y no. Va a ser muy poco usual que alguien tenga el dinero o el recurso. Incluso, aún cuando tienes el dinero, nunca es suficiente. Y hay gente que ha empezado con 2 millones un local y se lo truenan en un año. Al día de hoy no tienes un mercado, es decir, no hay alguien dispuesto a pagar por tu producto o servicio. Lamento decirte que al día de hoy no es un negocio, lo que tienes en mente es una ilusión. Y ahí es cuando tú tienes que marcar o sacar el número, que le digo yo el número mágico, de cuánto cuesta, así cuánto vale y cuánto cuesta empezar tu negocio, o sea, completo. ¿Cuál es la meta? Se le llama capital de trabajo y es con lo que tú, la cantidad de dinero que necesitas para que hacer que tu negocio funcione y esté sirviendo. Antes de pensar en crecer, ordénate. Dale formalidad, dale sentido, dale misión, dale valores, dale una identidad a tu negocio. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer que tengas algo más sólido, una idea más sólida. O sea, y uno dice, ay, gané 5,000 pesos, ¿no? Y tú crees que ese dinero ya es tuyo. No, me fue muy bien, gané 5, pero... Si ya traes una idea, ya tienes el mercado, ya tienes... bueno, pero eso lo vas a saber en medida de que vayas avanzando. Por eso, pero... Es lo que... ¿Algo que quieras agregar al tema? Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudadanía con Causa, el podcast. Y bueno, como un jueves más, ya saben, cada semana este es un nuevo episodio y como siempre vamos a tener temas que a ustedes les interesa. Y bueno, como en el episodio pasado estuvimos hablando de temas como ¿se nace o se hace emprendedor? Y terminamos hablando de qué es mejor, si ser dueño de tu empresa o ser trabajador de la empresa. Y bueno, ahí estuvimos en acuerdo y en desacuerdos en esos temas, pero hoy en este episodio vamos a dar un paso más todavía. Y este episodio es especialmente para aquellas mujeres y jóvenes que en este arranque de año del 2026 se levantaron y dijeron, voy a emprender. Pero luego se frenaron y dijeron, ¿pero con qué dinero? ¿Cómo emprendo? No tengo ni la más mínima idea. Pues no se preocupen porque en este episodio vamos a decirles las 5 reglas básicas que sí o sí tienes que tener y no es dinero. Pero para tocar esos temas, plebes, ya saben, les voy a presentar a quienes siempre me acompañan en este episodio. Y por supuesto se encuentra de este lado Carlos Castro. ¡Eso! ¡Ea! Y como siempre, ya saben, el disruptivo, el rarito de la familia. No se crean, por supuesto, el gran Alan López. Ahora sí. Cada episodio tiene una seña nueva, ¿verdad? Sí. Cada episodio tiene una seña nueva. Al rato así, como... Les dije yo les dije. Pero bueno, vamos a arrancar este episodio. O sea, ya hablamos en los pasados, ya dijimos, en Hace se hace, trabajador, empresario. Pero ¿qué onda con aquellos que se levantaron y dijeron, este 2026 voy a emprender, pero no tienen la más mínima idea? Me dijo mamá que siempre no. No, que sí, pero no saben cómo. Ok. Pero vamos a hacer, fíjense bien, tomen libreta y lápiz porque aquí van las 5 reglas y vamos a arrancar con la primera. Y aquí me da miedo el Carlos, porque el Carlos es empresario, tiene negocios, entonces se va a poner bravo, tú y yo equipo contra el Carlos, ¿no? El paso número 1. ¿Cuántos de los que hoy nos están viendo de pronto se levantan y dicen, ay, voy a poner un Starbucks en el rancho? En Navolato. Voy a poner un Starbucks en el rancho. O sea, ¿cómo? A ver, Carlos, porque aquí el Carlos, ya les dije, es empresario. ¿Cómo está el rollo? ¿Qué es lo primero que tienes que detectar? Pues muchas veces no todas las ideas funcionan, en el sentido de que a veces nos puede parecer una idea muy buena. Por ejemplo, vamos a poner, como el ejemplo que acabas de decir, ¿sabes qué? Aquí estaría muy bien hacer una cafetería estilo, por ejemplo, que aquí en Culiacán muchas de este tipo han quebrado. Vamos a hacer una cafetería estilo Harry Potter, ¿no? Y a lo mejor la idea está muy bien y a lo mejor ese negocio funcionaría, pero no siempre en todos lados. Claro, es que a ver, aquí es el tema. Cuando hago la broma de que te levantas y dices voy a poner un Starbucks en el rancho, lo que quiero decir
es que mucha gente empieza al revés. O sea, por ejemplo, ¿cuántos de pronto dicen, quiero poner una cafetería, por ejemplo? Y ya tienen la página de Facebook, tienen el logo, tienen los vasos, tienen todo. O sea, pero no han detectado si en el lugar, en el espacio donde lo quieren instalar, existe la necesidad. O sea, hay preguntas obligadas. O es más, también si tú tienes esa habilidad de que tú tengas ya un producto, por ejemplo, que tengas a lo mejor la cadena de distribución, que el café lo sepas hacer de cierta manera. Tengo un amigo, un ejemplo muy claro. Se fue y abrió un sushi en Barrancos. O sea, y por ahí, no, ese no es. Ese sí está bueno. Que se me hace que lo conozco, no que lo conocí. No, no lo conoces. ¿Y qué? Bueno, el caso es que, mira que tú, el Marco todo el mundo conoce. Dile a la gente, explica. A ver, el caso es que Tengo que jalar lo puso por Benjamín Gil y Torres. Ahí, no manches, en ese momento conté como, no sé, unos 20 sushis. Sí. O sea, te pones en la mera mata. Sí. Y tú dijeras, bueno, le puede que le pegue porque está muy bueno. Y pues en ese tiempo, pues no. ¿No pegó? Pues no estaba bueno. Oye, Ya después le dije. ¿En serio? O sea, el Alan, nomás porque no dijo el nombre, dio el domicilio, esquina con qué, casi da el No. número. Oiga, no le estoy creyendo. Es que ahí había ¿Y muchos, cerró? ¿Y sí, cerró o pues qué? sí, cerró. Pero dense cuenta de lo que está diciendo Alan y es muy importante. O sea, tú puedes tener una idea, pero si tú no estás resolviendo un problema, si lo que tú estás pensando no cubre una necesidad, si en el espacio donde tú lo estás pensando no hay mercado, o sea, no hay demanda para el producto que tú quieres ofertar desde el arranque, es más, antes de iniciar el negocio, pues ya fracasaste. yo le voy a dar, por ejemplo, también otro ejemplo que pasa mucho, sobre todo al inicio, que a lo mejor uno trae poquito dinero y ¿sabes qué? Mira, me alcanza para poner mi primera carreta, traigo ya a lo mejor la carreta que me prestó un compadre y que estaba ahí, y ya tengo todo para hacer el negocio, ¿no? Y muchas veces por querer, digamos, empezar no gastando, a veces decimos, ¿sabes qué? En esa esquina de allá me dan casi regalado ponerme ahí. Ok. ¿No? Sí. Entonces dice uno, no, pues sí, ahí empiezo y ya que empieza a generar, me cambio el lugar. Pero el problema es que ahí nos trabamos y ¡paz! Te estampas. ¿Por qué? Porque resulta que en esa esquina ya van 5 carretas que truenan porque no es en esa esquina donde pues por alguna razón, y pasa muy seguido, hay esquinas, hay lugares que tú dices, es que aquí estaría muy bien un negocio y por alguna razón la gente ahí no se para por el mejor taco que le pongas ahí, no van. Entonces, tú por querer barato, dices, empiezo ahí, no hay pedo, traigo buenos tacos, traigo lo que sea, de ahí me voy. Y nada, llegas, le inviertes ahí y ahí te quedas. Fíjate que sí es cierto. Incluso cerca de mi casa han intentado en un terreno hacer no menos de 5 negocios y no les ha funcionado. Pero tiene que ver con la lógica de lo que estamos hablando. O sea, tú puedes traer lo mejor, como dices tú, los mejores tacos, los mejores mariscos, pero si en el espacio donde estás el mercado no es lo que necesita, o sea, no te van a ir a consumir. Entonces tú necesitas como primer paso, o sea, enamorarte más que del negocio, del problema. O sea, tienes que identificar la necesidad. Si tú no identificas la necesidad, no puedes ofertar algo que la gente no necesite. O sea, vamos a poner un ejemplo y lo discutíamos ahorita, que va a ser discusión de todo este podcast, yo creo. Por ejemplo, ¿quién no conoce Uber? Uber. O sea, todos ahorita en el celular y el Uber y ya salió en otras plataformas, pero el Uber. ¿Cómo nace Uber? O sea, para los que no conocen la historia del Uber, nace así. Lo voy a decir textual para que lo podamos entender. Un día en una parranda en París, porque no fue en Nueva York, fue en París, 2 amigos que ya estaban dentro de las tecnologías, sí o sí, de pronto salen en la madrugada y no encuentran taxis. Y dicen, ¿cómo que no hay taxis? O sea, qué flojera, ¿cómo que no hay taxis? No llevaban carro. Y entonces a él se le ocurrió, o sea, ya medio, dijo, o sea, qué padre sería que yo agarrara mi teléfono y mandar, o sea, con un mensaje pudiera llegar un taxi para llevarme a donde yo quiero. O sea, nace de una necesidad de trasladarse en las madrugadas. O sea, él detectó que a esa hora, después de las 3 de la mañana, en esa ciudad en específico, o sea, incluyendo Nueva York, no había taxis disponibles. Nueva York. Entonces, nace esa gran empresa, o sea, mundial ya, Uber,
nace de una necesidad y así puedo dar muchos ejemplos de muchas empresas. O sea, ¿no? Es que, Airbnb, Amazon, o sea, muchas Starbucks empresas. también así nació, que fueron a Francia y miraron un ejemplo de una cafetería así bonita y la quisieron replicar en Nueva York. Y pues de ahí se hizo exponencial. Pues, Pero algo, no te vayas tan lejos. Tú has estado en Ciudad de México cuando llueve sí. y miras que venden en las calles de todo. Y en cuando empieza a llover, ¿qué salen a vender? Paraguas. Así. ¿Es en serio? Sí. A mí no me ha tocado, ¿sí? Sí, a ti sí te ha tocado. Sí te ha tocado. O sea, de la nada empiezan a brotar gente así, no sé, con paraguas Pero fíjate. y ¿cómo se llaman las otras? Como impermeables. Impermeables. Así, esos delgaditos. Sí. Pero, o sea, de la nada, como que guardan todo así en friega y ¡fum! Paraguas impermeables. Ok. De la nada. O sea, así detectan la necesidad. Claro, pero para que se den cuenta, entonces, si tú estás pensando en emprender un negocio, o sea, no te estreses tanto. Primero, ponte a revisar si en el espacio donde lo quieres emprender o iniciar, lo que tú quieres producir o lo que tú quieres vender, o sea, hay mercado, es decir, si hay gente que lo quiera comprar. Ahora, por ejemplo, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo decimos, bueno, tengo esta idea, ¿cómo puedo ver si hay mercado? Pues algo muy básico sería, por ejemplo, sacar tu producto sin montar nada, sin hacer inversión de un local y literalmente, por ejemplo, ofertarlo. Hay gente que así lo hace, por ejemplo, con tés, con bebidas, así. Lo oferta directamente en la calle y testea con la gente para ver cómo la recibe, ¿no? O sea, si hay en el entorno gente que esté dispuesta a comprar, que esté dispuesta a pagar ese precio. Ya una vez que haces eso, que es el estudio de mercado, ya te puedes aventar y dices, ¿sabes qué? En este lugar puede que sí nos convenga. A lo mejor ya nos costea buscar algún dinero, por ejemplo, algún crédito. Ya nos costea a lo mejor ver un poquito más allá para meterle. Es un estudio de mercado. ¿Te acuerdas, Itzel? El profe Chano que nos puso a hacer, el profe Chano otra vez, hacer un proyecto. Yo me vine a la ley y me puse a entrevistar a señoras, pedí permiso y me puse a entrevistar. El mío era de pollo orgánico y, o sea, literal, oiga, estaría dispuesta a pagar un poco más pensando en la calidad y salió un estudio. Claro. Y sí, o sea, la gente sí pagaría más por un pollo orgánico, por un huevo orgánico. Que es el estudio de mercado al final del día. Sí. O sea, no necesitas tampoco como contratar, o sea, para quienes les estamos hablando que tienen idea de algún negocio, no es como que tengas que contratar una empresa que te haga un estudio de mercado, porque sí las hay. ¿No? Es que lo que dijimos en el otro podcast, tan fácil como ahorita con la tecnología, te metes al ChatGPT y le preguntas, oye, quiero hacer un estudio de mercado, quiero vender aguas, quiero vender estos tacos en esta región, y muy probablemente el ChatGPT te va a decir un listado de preguntas y de acciones que deberías hacer y contemplar para hacer ese estudio de mercado o dónde buscar la información. El ChatGPT te lo va a dar y ya es tu chamba de hacerlo, ¿no? Ese es un buen tip, ¿eh? O sea, si todavía no estás utilizando ChatGPT, date cuenta que puede ser una herramienta que te puede acompañar en este proceso del emprendimiento muy, muy importante. Y bueno, como estos chamaquitos siempre se me adelantan, evidentemente estábamos en el paso 1 y vamos al paso 2 que tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, que es antes de necesitar dinero, necesitas validación. ¿Y a qué me refiero con validación? Me refiero a ver si existe en el espacio o en el mercado gente que esté dispuesta a pagar por tu producto o servicio, que es parte ya de lo que estábamos hablando ahorita. Obviamente tú necesitas detectar, o sea, si hay alguien dispuesto a pagar, como lo que tú hiciste con lo del pollo orgánico. Eso es el estudio de mercado, ya te dice, te da como un nicho, ya un... Por ejemplo, como decía Alan de los pollos orgánicos, otro error muy, muy común, sobre todo cuando haces tu primer negocio así, yo creo que de los más comunes, es que en tu mente piensas que por vender mejor precio te van a comprar más a ti. O sea, dices, ¿sabes qué? Voy a ser más competitivo, voy a vender menos que el resto. No sé, si los voy a poner unos tacos aquí y yo voy a dar 3 pesos más barato el taco que todos los que están aquí alrededor. Y tú piensas de como primer emprendedor, dices, no, pues que me van a comprar a mí porque es más barato, ¿no? Y no necesariamente es así. Y ahí cometen un error porque cuando das muy barato, te asfixias tú mismo, tu capacidad de utilidad, porque necesitas vender un montón
para sacar lo mismo que a lo mejor vendieras. Pero sí, claro, Fíjate, normal, a precio normal. Pero a ver, algo muy importante, para mí, nada más para no salirnos de la etapa número 2. O sea, el tema de la validación, sí, obviamente es ver si hay alguien que esté dispuesto a pagar tu producto o servicio, pero también tiene que ver cuando decimos que no necesitas tener como que el dinero en ese momento. O sea, no necesitas tener el dinero en ese momento, porque al final del día creo que muchos nos ilusionamos cuando pensamos en un negocio y siempre pensamos en grande. O sea, tú ya te viste dueño de la empresa, o sea, tus empleados, ¿no? Y todo el local y no. Necesitas hacer pequeñas pruebas incluso. Por ejemplo, si tú vas a vender pasteles, o sea, no necesitas tener el local, o sea, no necesitas tener los empleados, puedes empezar de tu casa. El caso que tocamos la otra vez, Marisa, las galletitas de Guadalajara, que la señora pues ya es una tiburón, sí, están bien buenas. Si alguien de Guadalajara viene y que nos quiera traer, que nos traiga. Yo no las conozco. ¿No las conoces? No, buenísima, yo cada vez que voy, No. hombre. Cajas nos traen. Bueno, tráiganos para probarlas. ¿Okay? La señora empezó en su cochera. Claro. Con hornos así y fue vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo y le dio para más y para más y para más y reinvirtiendo en el negocio y pues ahorita imagínate pero hizo la muestra, o sea, vamos a lo mismo. Ella empezó calando, como decimos aquí, muy sinaloenses, pues, empezó en su casa. No, por ejemplo, yo voy a hacer pasteles, pues hago 5 pasteles, los anuncio, que los prueben y tú sabes que cuando a la gente le empieza a gustar, es como... no voy muy lejos. Es como ¿cómo se llama? Que vendían los roles. O sea, date cuenta cómo fue el tema de los roles. O sea, empezaron en un espacio ahí pública y empezaron con una cámara a decir, aquí hay roles. Alguien llegó con productos tan bien buenos. También se pasan de lanza aquí. ¿Qué? Óyeme, en cada esquina vendía roles. Por eso, pues, pero no pusieron... Pero fíjate, o sea, el tema no es ese, el tema es cómo empezaron, cómo iniciaron. Empezaron ahí en un espacio público. Oye, ¿hay cerca de donde sí, ojalá me deje terminar este chamaco. O sea, empezaron en un lugar público. Hoy por hoy, quien estaba ahí cerca de mi casa ya tiene un local. Porque ya vio que funcionó, ya vio que gustó, ya la gente la siguió hacia donde se movió. ¿Sí me explico? Sí. O sea, esa es la diferencia. Sí, de hecho, yo pienso que casi cualquier negocio pues tiene que empezar así, ¿no? Es muy, muy raro cuando pues, va a ser muy, muy poco usual que alguien tenga el dinero o el recurso. Incluso, aún cuando tienes el dinero, nunca es suficiente. Claro. Nunca es suficiente. Tú a veces dices, sabes que tengo un ahorro, tengo 200,000 pesos y ni siquiera es suficiente. No, pero otro ejemplo, porque a veces dice 200,000 pesos y hay gente que ha empezado negocios con nada, o sea, con nada, ¿no? Como dice, ver desde su casa y eso. Y hay gente que ha empezado con 2 millones un local y se lo truenan en un año. Totalmente. Y yo creo que aquí es aquí arroja una pregunta clave para quienes nos están viendo. Si tú tienes una idea de negocio y tú, al día de hoy, no tienes un mercado, es decir, no hay alguien dispuesto a pagar por tu producto o servicio, lamento decirte que al día de hoy no es un negocio, lo que tienes en mente es una ilusión. El día que tú tengas asegurado un mercado, ahí está la oportunidad. Esa es la diferencia. Entonces, no es dinero, es validación, y validación nos referimos a que tengas, o sea, asegurado que tu producto o servicio alguien está dispuesto a pagar por él, porque si no, pues no es negocio. Y empezar de pequeño, no tienes que empezar, o sea, pensando en... Hay una pregunta que a mí me gusta mucho, por ejemplo, hacerla a amigos cuando traen una idea o algo así. Cuando uno empieza la idea de un negocio, a la vez que estás haciendo pruebas, empieza a hacer tú, por ejemplo, cuánto te cuesta, por ejemplo, abrir el primer local, ¿no? O abrir el primer. Y ahí es cuando tú tienes que marcar o sacar el número, que le digo yo, el número mágico, de cuánto cuesta, así, cuánto vale y cuánto cuesta empezar tu negocio, o sea, completo. ¿Cuál es la meta? Aunque no tenga dinero, tú tienes que sacar el número. Porque a medida que tú empieces, por ejemplo, de tu casa y eso, y vayas jugando con eso, tú ya sabes la meta, tú ya sabes a dónde tienes que llegar para empezar a agarrar viada, como decimos aquí. Claro. Entonces, es importante desde el día 1 sentarte
y hacer los números que tengas que sacar, ¿no? De cuánto ocupas producir, cuánto ocupas ganar, o sea. Sí, claro. Sí, o sea, sacar tus costos se le llama Balance. capital de trabajo. A lo que mencionas tú se le llama capital de trabajo y es con lo que tú, la cantidad de dinero que necesitas para hacer que tu negocio funcione y esté circulando. Estos chamaquitos se adelantan todo el tiempo. Ya van en el 3. Espérenme, concluyamos el 2. Porque es que sí es importante lo que están diciendo, pero entra dentro del paso número 3. Ah, ok. Se me adelantan. Oigan, pero a ver, para concluir el paso número 2. Ok. El paso número 2. Yo creo que en este punto hay 2 tipos de emprendedores. El que invierte y después busca al cliente. Y el que primero busca al cliente y luego invierte. Entonces, ¿cuál de esos 2 eres tú? Porque uno, el primero, en el que primero invierte y luego busca el cliente, tiene más probabilidades de fracaso. Sí. A que el que primero tiene el cliente y luego invierte. Claro. Exacto. Obviamente, pues, ¿no? Entonces, y pensar en iniciar en pequeño, no pensar en grande, todo es de prueba. Las grandes empresas, repito, hay muchos ejemplos. Ahorita, por ejemplo, mencionábamos Uber, que por ejemplo, no arrancó con una masa de, ¿cómo se llama? Con un lote de una flotilla, de carros. O sea, por ejemplo, si te vas a los ejemplos de Airbnb, Amazon, por ejemplo, Amazon empezó primero vendiendo libros. Sí. O sea, ellos empezaron en lo pequeño y dijeron, ¿sabes qué? Detectamos una necesidad, es más rápido que la gente no vaya a una librería, lo pidan por internet, se les hace llegar, detectaron la oportunidad y ahí después, obviamente, muchos años después, vieron que podían meter otro tipo de productos y hoy por hoy es Amazon. Sí. O Alibaba, por ejemplo. Alibaba. Entonces, ese es el punto número 2, ¿no? El Alan se quedó como regañado. Ya no quiere, no, ya. Ya no quiere hablar. No, es que sí, es que ellos son muy, muy buenos en el tema del emprendedurismo. Ambos han hecho negocios y saben mucho de finanzas. Por eso rápido se van a las respuestas inmediatas. Pero para que ustedes puedan entender, por eso es que vamos por orden. Paso 1, paso 2 y hoy sí arrancamos el paso número 3. Arráncate. Ahora sí. Dame pie. Antes de pensar en crecer, ordénate. Ordénate en 3 aspectos. Primero, que es donde ahí estaba Carlos y Alan, financieramente. Ahora sí. Pues financieramente ya lo tocamos un poquito. Si vas a querer hacer un negocio formal o estás pensando a lo mejor en algún futuro escalarlo y crecerlo, es una buena opción siempre ver qué ocupas para hacer un negocio formal, sobre todo para el tema de impuestos, para el tema de los contadores. Muchas veces en un inicio no nos damos de alta y es muy normal que uno empiece pues informal, pero a medida que uno va creciendo, siempre, pues no siempre. Te tienes que dar de alta. Cuando es un pequeño negocio y vas arrancando en tu casa y eso, o sea... Es muy difícil. Te tienes que dar de alta. Pues estamos hablando de un pequeño negocio de alguien que va a empezar a vender pasteles, o sea, pequeño. Por eso. ¿Qué? Pues legalmente sí. Porque vas a recibir un ingreso. Ajá. Y es una obligación que tú, o sea, el ingreso es graba ISR. Impuestos, pues, grabas impuestos. Por eso, o sea, sí estoy de acuerdo, pero creo que hay una etapa en donde sí es necesario, porque creo que eso puede ser materia de otro podcast, el tema del SAT, sí. ¿No? Que es cuando más con escuchar la palabra, la piel chinita, ¿no? Porque al final del día tiene sus pros y sus contras. La mayoría de las personas o muchas empresas aquí en México, al menos nacional, su, digamos, escalada es que hay siempre que no se dan de alta hasta que es necesario, digamos, por así decirlo, hasta que tienes un cliente o clientes que te empiezan a pedir facturación. Claro. Entonces, y ahí sí, ni modo que no, porque si quieres que tu negocio de ese punto no prospere y puedas vender, pues ahora sí que ya a cantidades,
forzosamente vas a tener que darte de alta, vas a tener que hacer todo ese trámite, ¿no? Entonces... Pero no estamos en ese punto. No estamos en ese estamos punto. hablando de mujeres y jóvenes que están pensando apenas en emprender y van a hacer pruebas. Por ejemplo, pensemos que poner su pequeño negocio desde su casa. Algo que tú mencionaste y que concuerdo con ustedes es que pienses en grande. O sea, desde que tú abres tu negocio, dale formalidad, dale sentido, dale misión, dale valores, dale una identidad a tu negocio. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer que tengas algo más sólido, una idea más sólida de dónde estructurarlo, pues. Igual metas, decir, ¿sabes qué? Pues estoy empezando aquí, pero pues no sé, en 6 meses quisiera poner, a lo mejor si tengo un refrigerador, pues poner otro refrigerador y ponerte metas. Yo sí creo que es importante la planeación, pero a lo que nosotros nos estamos refiriendo es de que hay mucha gente que de pronto se frustra porque tiene en mente una idea de arrancar con una empresa enorme, o sea, con empleados, local, muebles, marca y demás, cuando no has experimentado si realmente va a funcionar, si hay el mercado, si existe la demanda, etcétera, etcétera. Porque luego cuando tú te arrancas, en mi opinión, yo creo que cuando tú te arrancas a lo grande y haces inversiones muy fuertes, y al final no resulta, es mucho más frustrante. O sea, en mi opinión, que puede diferir de la de ustedes y es completamente válido, es de que yo en lo personal preferiría empezar de poco a poco, ir haciendo pruebas, y si en algún punto yo veo que sí funciona, entonces empiezo a planear, porque entonces digo, ok, puedo crecer. Esa es mi opinión. No sé cuál es la tuya. No, yo sí siento que si ya te realizaste una idea y ya miraste que es, o sea, si ya traes una idea, ya tienes el mercado, ya tienes... Bueno, pero eso lo vas a saber en medida de que vayas avanzando. Por eso, pero es lo que... Sí. Es lo que menciono, o sea, si encaja lo que yo estoy diciendo con lo tuyo. Negocio, o sea, dale estructura. Sí, claro, dale estructura, pues, sí, es a lo que me refiero. Si ya tienes el negocio, dale estructura, y a lo mejor no pienses en que, pues, 1000 empleados desde el inicio y la fregada. Claro. No, pero sí cierta estructura. Es que pues. sí estamos, o sea, no estamos en desacuerdo. O sea, ambos coincidimos en que tienes que empezar, pero que en medida que vas avanzando, ves que va funcionando, le empiezas a dar forma. Eso es lo que tú estás diciendo. O sea, está bien. Eso es. O sea, nada más que no puedes, en mi opinión, no puedes arrancar así con todo. Y cuando hablamos de finanzas, regresando un poco al tema de finanzas, o sea, yo creo que empezando lo básico, Carlos, por ejemplo, pongo el ejemplo siempre yo de los pasteles, ¿no? O sea, cuando tú hablas de finanzas y de orden financiero, porque muchas veces nos confundimos. Por ejemplo, pensemos que tú vendes un pastel, voy a decir una tontería, pues, bueno, o al mes. Al mes estuviste vendiendo pasteles y gastaste y ganaste 5,000 pesos. O sea, y uno dice, ay, gané 5,000 pesos. No, y tú crees que ese dinero ya es tuyo. No, me fue muy bien, gané 5. Pero cuando hablamos de orden financiero, no nos damos cuenta que nos costó 3,000 pesos los insumos, que gastaste 500 de luz, que gastaste 500 de agua, que gastaste esto, y que al final la ganancia es... Sí, sí. O sea, no son nada más que 500 pesos, pues. Sí. Sí, porque ahí, como dices tú, por ejemplo, sobre todo al principio, ¿no? Si uno empieza en su casa, uno a la hora de los costos, no contempla los costos porque no separa el negocio de la casa, ¿no? Entonces dices tú, pues el refrigerador que metí aquí para los pasteles, pues está consumiendo luz. La licuadora y todo lo que estás haciendo para revolver la masa también está consumiendo luz. O sea, todos esos son gastos del negocio que ya se anexaron o se pegaron, digamos, por así decirlo, a tu no estás contemplando a tu casa, pues a tus finanzas. Entonces, como no estás separado y no lo contemplas, a lo mejor y dices tú, chingón, 5,000 pesos. Se te hace un revoltivo porque a la hora que quieras separarlo, a la hora que quieras decir, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer un local para hacer pasteles. No, pues moco, porque ahora todo lo que ya estabas acá revuelto, pues ya no va a estar revuelto y entonces vas a sentir los chingazos del billete. Exacto. Y al final del día no te vas a dar cuenta realmente cuánto es lo que estás invirtiendo y cuánto es lo que realmente te está quedando. Y si tú no llevas un control financiero,
al final del día se te va a complicar porque vas a salir con cuentas muchas. Pues. Así, y como las de Shark Tank, ¿no? Si tú estás haciendo pasteles y tu ganancia ya neta fue de 500 pesos, no le metas más, ya no vendas. Así es. Sí, ¿cuánto le metiste? ¿Y cuánto estás ganando? No, ya no le metas ni un peso más. Yo cuando veía lo del Shark Tank a mí me ponía tan nerviosa cuando, o sea, no es fácil ir a presentarte enfrente de realmente unos tiburones empresariales Sí. y llegar ahí enfrente, imagínate tú así con tus donas. O sea, llegas tú así con tus donitas, ¿no? A ver, y que te empiecen a preguntar, ¿cuánto invertiste? Y tú, no, pues 500 pesos. ¿Y cuánto es cuántos son los insumos? ¿Cuánto te sale la renta? ¿Cuánto pagaste esto? ¿Cuánto te queda de ganancia? ¿Cuánto es y pregunta, O sea, yo, ay, no sé. No sé, oiga, como tanto. Como que no sabes. Ya me imagino yo al Alan. ¿Los va a querer o no los va a querer? No. Es que qué nervios. O sea, Yo sí tengo un tienes amigo que saberle a sí, esto. Tienes que ya traer los números así. Muy bien. Y lo que son buenos, ellos son muy buenos en los números. Claro. En los números. Oye, porque luego cuando te dicen, yo quiero el 20% de tu empresa y no sé cuánto... y yo, por ejemplo, me quedo así y digo, le digo que sí. Por ejemplo, a mí me cuesta... Le digo, me conviene, no me conviene. Sí. Pero, O sea, Yo tengo amigos que han ido. ¿A poco? Sí. Yo también tengo amigas que han ido. Sí. Y han quedado, ¿eh? Bueno, dentro del orden, de la estructura que tienen que tener, obviamente el orden financiero, tener orden en los tiempos. Orden en los tiempos nos referimos a que, por ejemplo, no puedes pretender abrir un pequeño negocio y abrir un día sí, un día no. Constancia. ¿No? Constancia. pues no. Constancia. O sea, tienes que tener una disciplina así estoica, así como se llamaban los otros del que presumen mucho los 300. Los espartanos. Así, disciplina espartana, así de que todos los días, sí o sí, si tú dices que vas a abrir de 9 a 3, a las 9 ya está abierto. Y a las 3, o sea, ¿no? Porque Oye, ahora sí que como los chinos. De la familia, pues, de los que tú conoces que tienen restaurantes. Ah, sí. Yo me quedo sorprendido porque no descansan, no tienen vacaciones. ¿En serio? No tienen vacaciones, o sea, ni día de descanso. Así. Fíjate que, por ejemplo, yo voy a un gym, que no voy a dar el nombre, si nos patrocinan lo doy. De veras, sí o sí, todos los días. O sea, yo voy de 5 a 6:30 más o menos de la mañana a entrenar. O sea, yo puedo llegar 5 minutos antes de las 5 y ya está abierto. Y abren todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y días festivos. En serio. O sea, que tú dices, uy, los trabajadores, pero no pueden faltar. A mí me ha tocado, y ya tengo, o sea, ya como 4 años Como ahí. los de la cadena amarilla. Un solo día, plebes, un solo día me tocó que la chava, o sea, no le sonó la alarma, se quedó dormida, no sé qué pasó. Llegó, ¿qué te diré? 5 minutos tarde. Ya habíamos una mancha como de 10 afuera esperando. La chava llegó, o sea, despavorida. O sea, no es mentira, llegó con las pantuflas, de esas así. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, era, híjola, no se lo perdonaba. Discúlpenme. Porque la verdad, o sea, ser disciplinado en su propio negocio, o sea, es algo que la gente va a valorar mucho, porque cualquier cosa que suceda, la gente sabe que está abierto, pues. Entonces, orden en los tiempos. El otro es orden mental, obvio. O sea, si tú eres alguien que no soporta la presión, cuidado, ¿eh? No, pues para empresario no. ¿Cómo es la presión de un empresario, pues, no? Si alguien no puede vivir con presión, pues la verdad que para mí no está hecho para ser empresario. Sí. Porque va a tener presión constante del negocio, de los clientes, de ti mismo, de las deudas, de todo. Entonces, el que no sepa manejar, vivir en deuda, el que no sepa estar en ese punto, pues como empresario para mí no tiene futuro. No, y la verdad es que saben que si tienes que tener como mucha fuerza mental, o Sí, sea, algo, mucha emocional y mental. Perdón, ¿qué? Si algo he aprendido en estos últimos años es a tener paciencia, Es que a les tener digo algo. serenidad. Nosotros Me pasa tenemos cada cosa. Nosotros tendríamos que hacerle un podcast al Alan de todas las cosas que le pasan que no lo creían. Lo más random que se puedan imaginar le pasa al Alan. Me Pero explotó la batería del carro. O sea, ¿quién fregados le No nos explota la batería vamos del a carro? desviar, pero nomás para que se den cuenta. Diles con qué chocaste ayer.
Antier. El miércoles. Antier. Nomás diles con qué. Pues- Vas en la carretera y con qué te encontraste de frente. En la carretera, en la costerita. Ah, por eso, nomás di. Vas por el carril, Va a el explicar. pegado al muro. ¿Con qué? Con un sillón, estaba atravesado un sillón en medio de la carretera, plebes. No, pero bueno, a ver. Sí. Te voy a pasar las fotos para que, Un para que las ejemplo. pongas así. Oye, un ¿Y dónde ejemplo. estaba el sillón así? Un ejemplo de mentalidad fuerte la del Alan, pero así la tienen que tener los emprendedores. Les voy a decir por qué. Porque tampoco no es que tú hoy arranques con una idea de hacer un negocio y en menos de 2 semanas ya estés pensando en otro. Si tú no eres alguien que va a mantener la fortaleza mental de decir, yo sé que esto es un proceso, porque todo mundo, la verdad es que hoy vivimos en un mundo muy acelerado y la gran mayoría queremos todo así. O sea, queremos obtener resultados ya, inmediatos. Ya quiero que funcione. Ya quiero ser influencer y quiero tener 1 millón de seguidores. Ya quiero vender esto y quiero ser millonario. Y lamentablemente hay gente que tiene suerte, pero la gran mayoría tenemos que hacer una lucha constante de perseverancia, de disciplina, de tener un objetivo y decir, lo voy a lograr. Entonces, no puedes estar cambiando. Si tú no tienes esa mentalidad de decir, voy hacia adelante y sé que es un proceso, cuidado, porque vas a tronar. Vas sí o sí a tronar. Sí. Es muy complicado. Sí. Y bueno, pasamos ahora sí, vamos en 1, 2, 3, el cuarto. ¿Quién era uno ya muy viejo que salía a un programa y pasó del monólogo? Ah, el Adal Ramones. Paso. Punto número 1. Punto número 4. Nos faltó el redoble, sí, sí. Bueno, vamos en el paso número. Haz el redoble, pues. 4. Ahí va que el César redoble. ahí lo mete en la edición. Producción. Bueno. Vamos en el paso número. Haz el redoble, pues. 4. No emprendas sola. Si puedes, hazlo en red. Que ahí, Adelante. por ejemplo, es importante no confundir muchas veces con sociedad, porque en México somos una cultura de que casi todo el mundo quiere emprender en sociedad, y la verdad que el camino a la sociedad no siempre es el mejor. Muchas veces, a veces es muy fácil que estamos con un amigo y que, ¿sabes qué? Vamos poniendo tú y yo la carreta, vamos poniendo tú y yo tal cosa. Y la verdad es que yo recomiendo que no sea así, que sea en red. Por ejemplo, vamos a poner los pasteles, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Yo hago los pasteles, pero ¿sabes qué? Ocupo alguien que lo reparta por todos lados y ocupo a alguien que pues me esté trayendo todos los insumos. Entonces, Exacto. por ejemplo, yo como pastelería soy fulana pastelería, voy a poner mis redes y todo. Yo, en vez de tener un socio que haga todo lo demás, yo simplemente voy a decirle, por ejemplo, a un camarada, voy a decirle, Alan, ocupo todo esto, te lo compro yo a ti, tú nomás estás trayendo todo esto y, por ejemplo, surtiendo, y él, por ejemplo, va a hacer a lo mejor logística de Alan. Entonces, él me va a estar surtiendo a un buen precio y yo voy a tener garantizado eso, ¿no? Claro. Entonces, Proveedores. ajá, entonces, o a lo mejor, ¿no? Incluso Alan dice, ¿sabes qué? Yo traigo una cartera de restaurantes, por ejemplo, de mi familia, que sabes que estos pasteles pueden jalar, ¿qué rollo? No, pues ahí te van, te lo doy a comisión tanto y el Alan se agarra y a revender, ¿no? Entonces, que sea en equipo, en red, en alianzas, como dices tú, pero si no es necesario, sin meterse al tema de sociedad. A ver, porque también hay que aclarar algo. No hay que confundir y es bien importante. Cuando hablamos de red, no significa que tengas que buscar, como dice Carlos, a fuerza a alguien que vaya contigo, pues, ¿no? Depende también el tipo de negocio. Pero cuando hablamos de red, no hablamos de que tengas que ir a buscar a tu comadre para que sea tu socia, o a tu mejor amiga para que sea tu socio, o buscar a la familia, porque ojo con eso también. No estamos enjuiciando, pero de pronto hacer negocio con amigos y familia, cuidado. El tema de cuando hablamos en red significa que tú puedas complementarte, como lo decíamos en otra ocasión, con alguien que sume a tu negocio. Por ejemplo, lo decía Carlos, y voy a poner ejemplos. Si yo, por ejemplo, en jóvenes, puede haber un joven que hoy sepa diseño gráfico, pero tiene un conocido que, por ejemplo, sabe, ¿qué se te ocurre? Esto lo había notado. Sabe, por ejemplo, vende fotografías, es fotógrafo.
Entonces, por ejemplo, tú ahí encuentras un valor agregado. Tú dices, bueno, yo tomo las fotos y tú métele el diseño, ¿no? Ahí haces un match. En el caso de las mujeres, por ejemplo, hay muchas mujeres, y yo tengo muchas amigas, en especial hay una amiga que a mí me sorprendió mucho en Villa Juárez, en Nabolato, que ella sola empezó a emprender sola, ¿no? Y empezó con tenis, empezó con ropa, hoy ya tiene incluso tu local y demás. Pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pensemos como siempre en la mujer que vende pasteles, ¿no? Y por allá hay alguien que va y le dice, ¿sabes qué? Yo no sé hacer pasteles, pero soy bien buena para vender. Y por allá sale otra mujer, otra amiga, y le dice, ¿sabes qué? Yo no sé hacer pasteles, pero ¿sabes qué? Yo sé manejar las redes sociales y te puedo publicitar. O hay alguien que te dice, ¿sabes qué? Yo conozco dónde te pueden comprar todo tu producto. O como decías tú ahorita, yo te puedo vender los insumos, la harina, los huevos y todo lo que necesitas muchísimo más barato. Eso es crear red. Por ejemplo, una recomendación para aquellos que no sepan a lo mejor dónde encontrar la red, porque a veces, por ejemplo, dices tú, estoy haciendo los pasteles, estoy aquí en la colonia, le estoy echando muchas ganas, a lo mejor mi producto está funcionando y estoy topada, digamos, a mi capacidad de mi entorno y de mis finanzas, porque ya no puedo hacer crecer más el negocio porque no tengo, por ejemplo, en mi entorno a lo mejor quienes tengan esa red, ¿no? O no tengo de primera instancia. Sí. Lugares a los que pueden ir, siempre es recomendable acercarse a las cámaras de comercio, que esas hay muchas siempre en cualquier parte, como tipo Coparmex, hay incluso de mujeres emprendedoras. Son lugares a los que ustedes se pueden acercar y siempre va a haber un entorno lleno de otras emprendedoras que van a ser de diferentes giros, de diferentes rubros, con los cuales van a poder tener a lo mejor una primera interacción y van a poder incluso intercambiar números, hacer pues lo que llaman el networking. Entonces, si no tienes en tu entorno con quién hacer red y tú dices, ¿sabes qué? Ya llegué al punto en que mi negocio quiere jalar, siempre es buena idea acercarte a lugares como esos. Sí, la verdad que sí. Pero creo que sí es muy importante. Fíjense que, por ejemplo, yo aquí sí voy a retomar el tema, enfocándome mucho en el tema de las mujeres. Yo conozco muchas mujeres de verdad que todos los días, evidentemente, están luchando por salir adelante. Y yo siempre he hablado del empoderamiento económico de las mujeres. Para mí es muy importante que hoy las mujeres puedan tener esa sustentabilidad económica, porque con eso pareciera que no, pero resuelves muchos problemas. Incluso la violencia intrafamiliar, hay muchas mujeres que ni siquiera pueden salir de sus hogares, o sea, porque no tienen resuelta la parte económica. Y yo siempre lo he asegurado, una mujer que tiene resuelta la parte económica es una mujer que tiene un paso hacia adelante, hacia un mejor futuro, para ellas y para sus hijos y para sus familias. Y este tema de las redes es muy, muy importante y va a ser especial de un tema, de un nuevo episodio, porque hay que hablar de cómo podemos nosotras las mujeres apoyarnos y crear, no solo impulsar el tema del emprendedurismo, decirles cómo, sino además crear esas redes de soporte que yo creo que hoy, ante la crisis que estamos padeciendo, sobre todo aquí en Sinaloa y en el país, sería muy, muy importante, sería una herramienta que a nosotras como mujeres nos brindaría una mejor oportunidad de vida. Entonces, ojo, porque estén atentas, porque vamos a hacer el llamado para ello. Y esto, no lo olviden, yo siempre utilizaba una frase que a muchas mujeres como que de pronto decía yo, mujeres a favor de mujeres, y lo sostengo, así que vamos a entrarle con eso. Entonces, ¿algo que quieras agregar al tema? Mi ratita ya en el sillón. O pasamos al punto 5. No, hay que pasar al punto 5. Pasamos al punto 5. Paso número 5. Aquí volvemos a repetir parte de lo que veníamos hablando. Empieza pequeño, pero empieza formal. Empieza pequeño, pero empieza formal. Y aquí hablamos de lo mismo, de poder arrancar con estructura, o sea, de orden, de precios, ¿no? De tiempo. Tienes que tener muy, muy definido cuál es tu capital de trabajo, cuánto te cuesta producir. Si vas a hacer bollos, cuánto te cuesta hacer un bollo. O sea, números bien claros. Y casi hay los márgenes, y el margen de ganancia es... bueno, después lo podemos explicar en un curso. Sí. De los márgenes. Sí, o sea, si tú ya tienes bien claro y bien definido los números y sabes hasta el precio del bollo, estás
O sea, te da para muchísimo. Que es el orden financiero de lo que hablábamos. Pues. Exacto. Porque Sí. pues ya en base a eso sabes que necesitas vender pues cierta cantidad de bollos, sabes que necesitas, no sé, comprar, mantener cierto stock en bodega. El famoso punto de equilibrio que le llaman en los negocios, que es cuántos bollos necesitas vender para que sea costeable, pues así de simple. Sí, claro. Una vez, ¿no te acuerdas? Cuando hicimos un desayuno para hacer la posada AME. Ok. Cuando, si te acuerdas, y estábamos así con los números, plebes, estamos en déficit, y ya empezó a llegar gente al desayuno, ya alcanzamos, plebes, ya vamos en ganancia, pero estuvo bien cura porque haz de cuenta Malcolm. Así Malcolm. Oh, pero a ver, regresando al tema porque ya se nos está terminando el tiempo, nada más que ustedes puedan tener también claridad de qué es su negocio. Si ustedes pueden definir su negocio, producto o servicio y explicarlo en menos de 30 segundos, ya lo tienes decidido. O sea, no puedes ambiguar. Tienes que tener claridad de lo que quieres. Y bueno, yo creo que pues vamos a cerrar. Ya se nos va bien rápido el tiempo, ¿verdad? Ya nos están haciendo así y ya me empiezo a desesperar. Y el Alan que sigue platicando. No, me da para más a mí. Yo bueno, a ver, vamos a concluir. No me dejan, dice. 5 pasos que necesitas sí o sí si tú decidiste este año emprender, que fue evidentemente tener claridad de lo que quieres, detectar el problema o la necesidad, ¿no? De si existe para lo que tú quieres ofrecer, cómo te ordenas, cómo construyes tu red y cómo poner estructura en todo, tiempo, finanzas, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a llegar a las conclusiones y voy a arrancar como siempre con quien le entiende muy, muy, muy bien el tema, aquí con nuestro empresario, Carlos Castro. Pues yo creo que como conclusión, siempre es buena idea emprender. Acérquense a las tecnologías, traten de buscar buenas redes de apoyo, digamos, en el sector empresarial. Y nunca está de más, cualquier idea siempre puede escalar más allá de lo que pensamos. Alan. Pues nada, yo invitarlos a que si tienen alguna idea de negocio, la estructuren, así de simple. Y también a veces la idea que traemos, no casarte con la idea que tú traes. O sea, tener opciones a cambiar, o si detectas otra oportunidad que puede ser a lo mejor que te puede generar más o puede interesarle a más personas, pues cambiar de idea, que no te cierres a una sola idea. Claro. Y bueno, yo creo que queda claro que si tú ya decidiste emprender este 2026, ya tienes claridad de que no es dinero lo que necesitas para iniciar. Necesitas estos 5 pasos sí o sí, pero aquí, como siempre, en Ciudadanía con Causa, CCC, el podcast, porque luego me decían que era CCC, digo, bueno, ya, Ciudadanía con Causa. Lo que queremos es poder crear esa comunidad y ser, por supuesto, acompañarte en estos procesos. Si a ti te interesa tener una guía práctica para poder revisar paso a paso, porque dijo Carlos, todo es un proceso y hay muchas cosas que se pueden especificar, pero que para que tú puedas tener claridad cómo puedes arrancar, escríbenos aquí abajo en los comentarios. Te vamos a enviar una liga donde tú nos vas a responder un pequeño cuestionario y nos vamos a poner en contacto contigo, porque eso se trata de crear una comunidad, de crear una red para que a todos y a todas nos vaya bien y tengamos un mejor futuro. Esto fue, como siempre, CCC el podcast, el nuevo episodio. Nos vemos el próximo jueves. Bye.